a Andrés por esta invitación a participar en el Programa Nacional de la Estrategia Colombiana Carbono Neutral, que lidera precisamente el Ministerio de Ambiente, con miras pues, a cumplir los compromisos que ha adquirido el país a nivel global de reducir en un 51% sus gases efecto invernadero al 2030, una meta ambiciosa que esperamos, por supuesto, poder cumplir con el apoyo de todas las empresas y actores a nivel nacional. Extendemos el saludo pues, a todos los asistentes, empresarios que nos acompañan en la sesión de hoy. Esta sesión, pues estaremos compartiendo la experiencia de Carbon Trust de cómo calcular la huella de carbono. Bueno, nos acompañan, como ya lo mencionó Andrés, tenemos 3 conferencistas de la oficina precisamente de Carbon Trust México, que van a tener a cargo la parte técnica del evento. Está Elizabeth Mosqueda. Ella es gerente senior manager de asuntos corporativos para América Latina, es ingeniera química en la UNAM, con maestría en ingeniería energética y gestión ambiental. Cuenta con una amplia experiencia en sostenibilidad empresarial. Bienvenida, Elizabeth. También nos acompaña Fernanda Cruz, asociada a la oficina de Carbon Trust México, igualmente, licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y con una maestría de Medio Ambiente, Política y Globalización de King College, London. Y también cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de negocios con enfoque en región América Latina. E igualmente, Arturo Díaz, le damos la bienvenida, es analista senior, ingeniero ambiental del Instituto Politécnico Nacional de México y con amplia experiencia en contabilidad, reporte y verificación de los gases de efecto invernadero. A cargo de ellos 3 estará la conferencia técnica. Yo me tomaré unos pequeños minutos para contarles de Carbon Trust previa a la presentación técnica del evento, que se estará, como les digo, con una introducción, ya una parte de conceptos y ejercicios puntuales y prácticos para el cálculo de la huella de carbono. Contarles quién es Carbon Trust. Nosotros buscamos acelerar la transición hacia un futuro libre de emisiones de carbono. El tiempo se nos está acabando y debemos actuar rápidamente para mitigar el calentamiento global y por eso hay que actuar aceleradamente hacia esta transición. Tenemos participación y presencia en 5 continentes, contamos con más de 300 expertos y consultores en 50 países y tenemos una amplia experiencia de más de 20 años en los temas de cambio climático. Para Colombia está un equipo que viene trabajando en el posicionamiento de Carbon Trust. Está liderado por Paula Espina, ella es Senior Manager para América Latina. Paula cuenta con amplia experiencia en el sector empresarial después de haber estado 11 años trabajando en ProColombia y desde la oficina de Londres nos viene apoyando en todo el posicionamiento de Carbon Trust en Colombia. Yo me presento, Fabiola Suárez. Soy consultora para Colombia, estoy vinculada a Carbon Trust desde el año pasado, es directora de la filial ambiental CAEM, Corporación Ambiental Empresarial, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá durante 15 años y conjuntamente con Carlos Posada, experto con mucha experiencia en los temas de mercadeo, estamos precisamente en Bogotá con la tarea de posicionar y apoyar a las empresas que están interesadas en trabajar con Carbon Trust. Contamos con una amplia experiencia en servicios orientados a promover las empresas sostenibles. Tenemos equipos especializados en finanzas verdes, apoyamos todo lo que es gestión de riesgos climáticos en las empresas, en el sector financiero. Hemos apoyado ciudades y regiones en sus metas climáticas. Ofrecemos asesoría en cálculo, verificación, certificación y etiquetado de la huella de carbono del producto, de huella de carbono organizacional y contamos con etiquetas propias. Brindamos acompañamiento técnico en todos los que son los procesos de transición energética y finalmente contarles que próximamente estaremos lanzando nuestro propio estándar hacia la ruta Net Zero. Contamos con más de 3.000 empresas que han trabajado con nosotros, que tienen una gran experiencia y que tenemos una gran experiencia en el trabajo con ellos y estamos hablando de empresas de gran reconocimiento a nivel global. Las empresas que estén interesadas en participar en el día de hoy, hemos creado, las empresas que están participando en el día de hoy y que estén interesadas en contactarnos, hemos creado un link precisamente en el chat de preguntas y respuestas para que puedan registrar, adicionalmente al registro que hacen para el ministerio, puedan registrarse en ese link y nosotros poderlos contactar. Todas aquellas empresas que estén interesadas en recibir asesorías estratégicas, el diseño de objetivos basados en ciencias, las divulgaciones financieras relacionadas con el clima o la medición de la huella de carbono organizacional, de producto y de cadena de valor, pues bienvenidas para poderlas apoyar. La siguiente es diapositiva.
Sí, ya de esa mencionamos que son los servicios que podemos prestarles a las empresas interesadas en trabajar con nosotros, porque contamos con amplia experiencia en estos diferentes temas. Igualmente contamos con amplia experiencia en todo lo que es análisis de cadena de valor, alcance 3 de las mediciones de los cálculos de la huella de carbono. Somos coautores de la guía oficial de GHG Protocol para análisis de cadena de valor. Somos líderes en certificación, contamos con etiquetas propias en cero residuos, a vertedero, carbono neutralidad, net zero, entre otros, y hemos certificado más de 1.700 huellas de carbono corporativas y 30.000 huellas de producto. Así que, pues como les mencionamos, contamos con una amplia información. Aquellas personas que estén en empresas que estén acá y que estén interesadas, los invitamos a que registren su formación en el link. Muchísimas gracias y tiene la palabra Fernanda. Muchas gracias, Fabiola. Disculpen. Buenos días a todas y a todas, a todos y a todas. Es un gran gusto estar con ustedes. Empezaremos justamente con el contexto breve para después adentrarnos directamente en el tema de huella de carbono corporativa. Para eso, pues es nada más quisiera recordar que al final de cuentas todos estos esfuerzos o toda la ambición va en referencia de la ciencia más actualizada. ¿Y qué es lo que nos dice? La mayoría de aquí seguramente ha escuchado el tema del Acuerdo de París y justamente las contribuciones nacionales determinadas, que como comentó Fabiola en un inicio, pues son bastante ambiciosas para Colombia y como tal, pues cada sector tiene, digamos, la responsabilidad de poder apoyar a esa ambición conjunta que al final lo que busca es limitar el aumento de la temperatura media global al menos aquí mencionamos que es a los 1.5 grados, de acuerdo al menos a los últimos informes que ha lanzado el IPCC, que justamente es el panel intergubernamental para el cambio climático y justamente los científicos que forman parte de ese panel, las personas que como tal colaboran en el panel con la ciencia, nos mencionan esto, ¿no? Que debemos de alinearnos a esta trayectoria. Antes habíamos escuchado que teníamos que alinearnos a una trayectoria por lo menos a los 2 grados centígrados. Posteriormente escuchamos que eso no era suficiente, que necesitamos alinearnos por debajo de los 2 grados centígrados y ahora que nos dice la ciencia que realmente debemos empujar a limitar a los 1.5 grados centígrados y justamente eso es lo que buscamos a nivel ya no solamente público, que de manera pública obviamente también son importantes las contribuciones nacionales determinadas, pero de parte del sector privado justamente buscamos que también nos alineemos a la mayor ambición y justamente para lograr esto, ¿no? Digamos que ese es el objetivo final, pero al mismo tiempo debemos de comenzar con las bases que justamente es empezar sabiendo cuáles son nuestras emisiones y por eso también detallaremos justamente el tema de la huella de carbono. Y aquí, específicamente en el sector privado, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos, como tal, en general, bueno, para empezar, a nivel global debemos de reducir el 45% de las emisiones para el 2030 y llegar a las emisiones cero netas al 2050. ¿Qué nos está diciendo eso? Que por tanto el sector privado tiene que alinearse a esto. Como tal, esto es a nivel global, pero obviamente, como sabemos, pues la industria como tal representa una gran parte de esas emisiones globales. Por lo tanto, la idea es que el sector privado se alinee a las 0 emisiones netas para el 2050 y justamente aquí menciona que las compañías en el sector comercial e industrial son responsables aproximadamente del 50% del uso de la electricidad y es por eso también esto solamente de electricidad y es una forma de detallar que realmente pues el sector privado debe de poner metas ambiciosas para lograr al final el cometido global, ¿no? Y solamente para tener una idea de que sí se está haciendo algo, de que el sector privado ya está teniendo avances con múltiples iniciativas, les presentamos estas 3 que como seguramente por ahí algunos puede ser que hayan escuchado. A nivel, por ejemplo, de energía renovable, ya hay más de 370 empresas que están comprometidas al abastecimiento de energías renovables en un 100%
al 2030. Esto nos dice que realmente pues cada vez hay una más concientización. Pueden decir que a lo mejor 370 empresas no son muchas a nivel global, pero realmente las que están comprometidas como tal a esta iniciativa son empresas que realmente tienen influencia global y que sí hay una repercusión como tal para lograr esa ambición que tenemos como no solamente a nivel general, sino como el sector privado. Y también está pues los objetivos basados en ciencia, que son las como tal, justamente existen las contribuciones nacionales determinadas, pues también existen esas objetivos o ambiciones a nivel corporativo para alinearse a esas trayectorias ambiciosas para esa reducción que necesitamos de alinearnos a los 1.5 grados. Y ya hay más de 3.670 empresas que están buscando comprometerse a establecer estos objetivos ambiciosos. Igualmente, este número cambia cada semana. Hay cada vez más empresas. Esta iniciativa está en tendencia global y podrán ver que si ustedes ingresan al sitio web de esta iniciativa de los objetivos basados en la ciencia, cada semana prácticamente van a encontrar un número distinto, lo cual refleja que hay una tendencia hacia una mayor ambición en el sector corporativo. Y también esto se refleja en otras iniciativas, como por ejemplo el Business Ambition for 1.5 degrees, que como tal es justamente la ambición de los negocios hacia los 1.5 grados, que al final de cuentas es, digamos que, alinearse a la misma trayectoria que indica los objetivos basados en ciencia, pero comprometerse a que esos objetivos van a estar alineados a lo más ambicioso, es decir, a la trayectoria de los 1.5 grados, y aquí pues podemos ver que ya hay más de 1.300 empresas con ello. Y no solamente eso, también hay otras iniciativas o reportes a nivel internacional que reflejan una mayor concientización por parte del sector privado. Una de ellas, seguramente habrán escuchado, es el sistema de reportes CDP, que como tal es justamente busca que las empresas sean más transparentes reportando sus emisiones, y para eso, obviamente, antes de llegar a todas las iniciativas, a todas estas iniciativas, lo que tenemos que hacer es calcular la huella de carbono para conocer los puntos críticos de emisiones, para reportar de manera transparente y posteriormente poder establecer una estrategia de reducción y como tal objetivos ambiciosos para lograr realmente una reducción que sea acorde a lo que, digamos que la responsabilidad que cada una empresa, de acuerdo a su sector, tiene con el calentamiento global. Y bueno, creo que es importante, muchas veces las empresas que hablan con nosotros nos preguntan por dónde empezamos, ¿no? A veces es difícil, hay tantas iniciativas que justamente es como lo comenté hace unos momentos, que a veces es difícil saber por dónde empezar. Entonces, nosotros siempre les mencionamos esta serie de pasos A, B, C y D para tener en cuenta por dónde se debe empezar para lograr ser líderes climáticos en algún momento, ¿no? Porque sabemos que es un reto al final de cuentas. Y la primer paso, que es en donde esta sesión se va a enfocar sobre todo, es el cálculo de la huella de carbono. Para saber, sobre todo, una vez más, aquellos puntos críticos en donde nos tenemos que enfocar para posteriormente reducir. Después está el establecimiento de metas de reducción, de objetivos de reducción que sean realistas, sí, pero también que sean ambiciosas. Y pues aquí ya está la acción climática, implementación de esas estrategias de reducción o iniciativas de reducción que se hayan encontrado y que estén acorde a las metas de reducción establecidas. Y también una parte muy importante que va transversalmente en cada una de estas etapas es la parte de la transparencia y el reporte de los resultados. No solamente en temas de cómo vamos en los objetivos que nos hayamos establecido para reducir emisiones, sino también en tema de huella de carbono corporativa. Ustedes saben que la huella de carbono tiene que pues calcularse anualmente, entonces también es parte relevante ser transparentes con este cálculo, cómo se está haciendo, qué metodologías, así como también qué específicamente los resultados de ese cálculo año con año como tal. Y ahora sí, nos vamos a adentrar directamente al tema de la huella de carbono corporativa. Y justamente, pues la parte relevante, sobre todo, es definir qué es huella de carbono, ¿no? Y justamente la huella de carbono de manera general significa que estamos hablando de la cantidad total de gases de efecto invernadero
que se producen como resultado de las actividades económicas del ser humano. Esto puede ser, por ejemplo, la huella de carbono a nivel corporativa de una organización, es decir, los gases de efecto invernadero que son producidos y que generan calentamiento global de una corporación en específico, o puede ser de un producto en específico, por ejemplo, de todo el ciclo de vida del producto, un electrónico, un alimento, una bebida, un producto que sea manufacturado y que después vaya a ser usado en otra industria, por ejemplo, la industria del acero, también se incluirían productos o servicios específicos. Por ejemplo, a lo mejor también entraría aquí el tema de eventos u otros servicios específicos como tal. Y las actividades humanas, esto hablamos de que cada quien en esta conferencia tiene una huella de carbono. Cada quien tiene un estilo de vida distinto, por ejemplo, el uso del transporte, la alimentación diaria que tenemos, el uso de electricidad diaria, todo eso genera al final de cuentas gases de efecto invernadero. Y estos gases de efecto invernadero al final, pues, ¿cómo es que se definen? Realmente esto fue definido o los gases de efecto invernadero como tal, que se suelen considerar en una huella de carbono corporativa, son los listados en el protocolo de Kioto desde hace ya décadas y que como tal, metodologías internacionalmente reconocidas como el estándar de contabilidad y reporte de huella corporativa del protocolo de GI, siguen, ¿no? ¿Y cuáles son esos gases? Como tal, aquí los podemos ver enlistados. Más adelante vamos a hablar de ellos, que por ejemplo, podemos ver que uno de los que más conocemos es el dióxido de carbono, ¿no? Porque generalmente es como suelen presentarse las huellas de carbono en toneladas de CO2 equivalente. Podremos haber escuchado muchas veces ese término y justamente es para no hablar o para simplificar un poco el tema de la huella de carbono. No vamos a, se puede hacer, generalmente cuando se calcula una huella de carbono se consideran todos estos gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, perdón, aquí se me olvidó la palabra en español, los PCFs, ¿me pueden? Perfluorocarbonados. Perfluorocarbonados. Sí. Se incluye como tal y generalmente todos estos gases son incluidos en la huella de carbono, pero al final todo se expresa en CO2 equivalente, justamente para simplificar un poco más el cálculo como tal. Y al final, realmente, de manera muy simplificada, cómo es que se calcula una huella de carbono, cómo es que se llega a ese resultado de huella de carbono. Como tal, les comenté que al final el resultado se llega a expresar en toneladas de CO2 equivalente, pero generalmente se toma en cuenta datos de actividad, es decir, por ejemplo, litros de combustible consumido, kilómetros recorridos, o por ejemplo, la electricidad como tal consumida en kilowatt hora, y esto se multiplica por lo que generalmente llegamos a mencionar mucho en el argot de huellas de carbono corporativa. Podrán haber escuchado mucho el término de factores de emisión, que como tal es la intensidad de las emisiones de dicha actividad expresada en CO2, en dióxido de carbono, como unidad, ¿no? Entonces, al hacer esa multiplicación de los datos de actividad con la intensidad de emisiones de dicha actividad, es como tenemos ese impacto de carbono expresado en toneladas. Como tal, de forma muy simplificada, ¿es esto una huella de carbono? Claro, obviamente ya después veremos ejemplos más específicos para que se puedan dar una mayor idea, pero en términos generales, esto es cómo se calcula una huella de carbono como tal. Y aquí podemos ver estos principales gases de efecto invernadero, que justamente aquí ya están mencionados claramente, no como hace rato yo los mencioné, que justamente es el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre, los hidrofluorocarbonos, que son los HFCs, los perfluorocarbonos y el trifluoruro de nitrógeno como tal. Generalmente los vamos a ver en sus formas químicas como tal, no tanto expresado en palabras, pero es por sí llegan a ver estas como tal, digamos que expresiones, sepan a qué gases nos estamos refiriendo. Y algo relevante que mencionar es generalmente
pues los gases de efecto invernadero absorben la radiación como tal solar y la mantienen dentro de la atmósfera, que es a lo que llamamos calentamiento global. Ese como tal es lo que comúnmente también se denomina efecto invernadero, ya que simplemente se mantienen en la atmósfera y no pueden salir reflejados nuevamente, lo que genera ese calentamiento. Aquí, por ejemplo, en el dióxido de carbono es como la unidad que usamos como tal reflejada en una unidad de potencial de calentamiento global. Por eso también podemos saber que al final el CO2 es como nuestra unidad base, pero podemos ver que a diferencia otros gases de efecto invernadero tienen mayor potencial de calentamiento global, lo que al final pues digamos que es una de las razones por las cuales se expresa de esta manera las huellas de carbono para tener al menos una referencia en una unidad individual, pero no quiere decir que todos los gases de efecto invernadero tienen un potencial de calentamiento global igual, ¿no? O similar. Aquí podemos ver que los perfluorocarbonos tienen un potencial de calentamiento global mucho más alto y así como también otros, incluyendo incluso el metano, ¿no? Que es 28 veces mayor. Esta es como nada más una idea de los gases de efecto invernadero. Y pues aquí no voy a detallar demasiado en esto, solamente es para que, porque ya lo mencioné anteriormente, es para que sepamos que la huella de carbono al final puede realizarse desde distintos enfoques del punto de vista corporativo, que esta es en donde nos estamos enfocando, pero también podemos sacar una huella de carbono en temas de productos, en temas de servicios o, como lo mencioné, una huella de carbono personal. Y una parte importante de la huella de carbono corporativa es justamente antes de empezar a calcular nuestra huella de carbono, tenemos que saber qué vamos a incluir en ese cálculo. Para esto, tenemos dos conceptos clave, que uno es el límite organizacional y otro es el límite operacional. Hay una diferencia en estas dos. El límite organizacional como tal es y que aquí lo describe, dice que es comprender la proporción de emisiones por las que la organización es responsable, pero aquí, por ejemplo, una organización puede tener quizás operaciones en Colombia, en Argentina, en Chile, digamos, en 3 países, pero que inicie calculando su huella de carbono solamente para Colombia. No quiere decir que como tal está calculando todo lo que la organización es responsable, pero su límite organizacional establecido como Colombia sí se refiere a justamente a solamente en este momento en el cálculo de esa huella de carbono, mencionar que en ese límite, en ese cálculo, de las emisiones que estamos siendo responsables, solamente estamos considerando Colombia. Eso es cuando hablamos de límite organizacional, definir el alcance como tal de la organización que vamos a incluir en el cálculo. Un ejemplo fue el que les mencioné de Colombia, pero puede ser no solamente, no por país, puede ser por otros factores, por ejemplo, que solamente una compañía tenga operaciones en Colombia, pero quizás sus mayores operaciones están en Medellín, pero tenga también operaciones en Bogotá y quizás decida como límite organizacional en un inicio concentrarse en calcular primero sus emisiones de las operaciones que tienen en Medellín. Ese sería su límite organizacional como tal para esa o para dicha huella de carbono. Ahora, ¿qué nos referimos con límites operacionales? Aquí como tal ya es clasificar las emisiones como directas o indirectas según el enfoque permitido. Y esto no es más que el alcance 1, 2 y 3 de las emisiones, que justamente más al ratito lo voy a hablar, por eso no lo voy a explicar aquí, pero simplemente nos referimos a esos alcances, a qué nos vamos a concentrar. Generalmente las empresas empiezan con alcance 1 y 2 y posteriormente se enfocan en el alcance 3, que suele ser un poco más retador. Y la parte de esto también fue añadido ya que genera a veces algunas dudas y es el tema de del año base. ¿A qué nos referimos con el año base? Como tal, las empresas deben elegir un año en el cual ya tengan suficiente información, es decir, y que esta información sea confiable de emisiones para, como tal, elegir ese año para tener, digamos, un control histórico de emisiones. Ese año base no solamente nos ayuda a tener como ese control histórico, es decir, estas son mis emisiones
Y a partir de aquí es que va a haber esa contabilidad y en retrospectiva vamos a ver cómo es que han ido incrementando o reduciéndose las emisiones. Al final de cuentas, esto es parte interna, esto lo tiene que establecer la empresa, no es como algo específico o que haya lineamientos específicos para establecer el año base, eso también es interno, pero sí hay algunos indicativos que como tal les mencioné, una parte importante es que haya información confiable de emisiones, es decir, ¿desde qué año es que yo ya puedo confiar en esas emisiones o que haya hecho una huella de carbono corporativa que como tal incluya datos precisos, que sea robusta y que siga una metodología, por ejemplo, internacional que me pueda decir que esa huella de carbono, digamos, ya es confiable, ¿no? Entonces, generalmente hay un año en donde las empresas pues empiezan a calcular las emisiones, pero puede ser que no sea ese año, digamos que el más preciso, porque encontraron que hay algunos errores o tuvieron algunas omisiones, o por ejemplo, que pudieron haber tenido datos para el cálculo que pudieran ser más precisos o que se basaron en datos secundarios y que ya tengan datos primarios mucho más robustos. Entonces, en lugar de elegir el año en donde empezaron como tal con el cálculo de huella de carbono, eligen de año base un año en donde ellos o la empresa como tal ya confía en el cálculo per se. Entonces, muchas veces, incluso no solamente es el tema de a partir de qué año es confiable la información, sino incluso, por ejemplo, puede ser que llegue un año en donde a lo mejor haya habido una reestructuración importante de la empresa o haya habido adquisiciones o desinversiones y que reflejen el estado actual de la compañía. Entonces, por ejemplo, si una compañía en el 2012 tenía, por ejemplo, su estructura solamente comprendía operaciones en, a lo mejor, Bogotá, digamos, y que posteriormente, en el 2013, haya tenido una adquisición y por tanto ahora ya no solamente tenga operaciones en Bogotá, sino a partir del 2013 ya tenga operaciones en Medellín. Entonces, como tal, les convendría si digamos que ya estamos en el año 2022, considerar el año en donde hubo esa reestructuración como el año base, en lugar de considerar del 2012 para atrás, en donde todavía no existía esa adquisición anterior, ¿no? Porque como tal refleja emisiones que son, digamos que son operaciones más actualizadas a lo que como tal se conforma actualmente la estructura de una empresa. Entonces, por digamos, lógica de esa empresa, lo ideal sería que su año base, al menos si ya empezaron a calcular emisiones desde el 2012, consideren el 2013 debido a esa adquisición que sucedió en esos años. En el caso de que eligieran el 2012, tendrían que ajustar posteriormente a esa adquisición de como tal que hubo y que pudiera haber una retrospectiva y que como tal al final pudieran tener un año base que fuera adecuado a lo que actualmente es la estructura de esa empresa. Entonces, son muchos factores como tal para decidir el año base, pero generalmente es uno de los principales es justamente donde ya tengan una huella de carbono confiable. Otra es donde como tal puedan justamente tener las emisiones de las operaciones que esté más actualizada, es decir, en estructura, como lo mencioné, y también justamente en la metodología. Puede ser que a lo mejor ya calculaban una empresa su huella de carbono una vez más desde el 2012, pero quizás no haya sido con una metodología internacional, que se hizo de manera interna, que quizás no se siguieron datos como tal, no se consiguieron datos muy precisos y por lo tanto no valga la pena considerar ese año como base, porque al final de cuentas, como lo mencioné en un inicio, ese año base va a ser como justamente el año en donde nosotros después en retrospectiva vamos a ver cómo han ido fluctuando las emisiones. Aquí en esta diapositiva se menciona que generalmente las empresas eligen un año como tal, solo un año como año base. Y esto es relevante porque puede ser que algunas empresas
hayan escuchado que a veces no es así, porque hay ciertas organizaciones que a veces eligen como un promedio de años como tal para elegir, digamos, que su base de emisiones, pero generalmente como corporativos no suele funcionar así. Generalmente es un año específico, sobre todo después si quieren establecer objetivos como tal de reducción. Lo ideal es que elijan como tal un año en específico al cual llamemos base. Esto también es importante posteriormente para temas de reducción de emisiones. No solamente el año base nos da ese indicativo de cómo van fluctuando las emisiones históricamente, sino que también el año base nos ayuda a justamente a establecer objetivos. Puede ser que se elija, no sé, un año específico y se establezca un objetivo a 10 años después para cumplirse. Entonces, el año base es como la referencia para llegar a ese objetivo de reducción. Entonces, nos estamos enfocando en las emisiones que hubo en ese año para, de acuerdo a ese punto de referencia de emisiones, reducir emisiones hacia un año en específico con un objetivo claro, es decir, por ejemplo, un 30%, un 50% de reducción como tal al año establecido, pero con base en ese año. Es decir, entonces también esa es la importancia también del año base como tal para el tema de reducción de emisiones también. Y bueno, solamente aquí se menciona algunas circunstancias por las cuales nos pueda hacer detonar cambios en el año base. Y justamente era lo que mencionaba, cambios estructurales. Si a un año anterior se eligió un año base en donde no había consideraciones de fusiones, adquisiciones o desinversiones que posteriormente ya hubo, se tendría que hacer un ajuste en ese año base que sea como tal, que se alinee como tal a las emisiones como tal que tenemos actualmente. Esto generalmente es por eso que nosotros les mencionamos que si no tienen actualmente un año base, que justamente elijan un año base en donde tal vez refleje los cambios estructurales actuales, ¿no? Que es lo que mencioné en un inicio. Y también, por ejemplo, por temas de metodología de cálculo, mejoras de factores de emisión o datos de actividad, hay veces que se tiene que ajustar como tal el año base ya calculado con pues esas mejoras que han sido detectadas, ¿no? Que antes a lo mejor no se había considerado. Entonces, hay empresas que justamente tienen que realizar ese ajuste considerando estas mejoras. Así como también, por ejemplo, que haya habido errores significativos, omisiones que se hayan hecho de algunas fuentes de emisión. También, si después se descubren esas omisiones, pues lo ideal es que ese año calculado sea ajustado, ¿no? Ajustado considerando estas omisiones o errores que haya habido para justamente que sea un año base que realmente refleje lo que realmente se estaba emitiendo en ese año y que en ese entonces no se calculó adecuadamente. Por eso en un inicio también les mencioné al menos lo ideal es que elijan un año base en donde ya hay información confiable, donde ya confíen en ese cálculo como tal, pero pues al final de cuentas siempre vamos mejorando metodologías. La huella de carbono al final de cuentas se va mejorando año con año. Entonces, independientemente de a lo mejor si en ese año como tal se consideraba que era un año de base pues adecuado, con información confiable, puede ser que en años posteriores decidamos que ese año base tal cual no estaba tan, digamos que bien calculado, que hubo ciertas omisiones, ciertos errores y que entonces tenga que haber un ajuste a ese año base que refleje realmente las emisiones de la empresa como tal y que sobre todo esto es importante también, como lo mencioné, por temas de objetivos de reducción. Es importante siempre tener un año de base que sea confiable porque posteriormente no solamente se tendría que ajustar ese año base, sino que también se tenían que reajustar objetivos. Que eso es, digamos que es un caso incluso peor, ¿no? en el caso de que se diera. Espero que haya quedado un poco claro. Si no, pues igual también pueden realizar ahí alguna pregunta. Y esta es la parte del límite operacional que hace unos momentos no expliqué detalladamente y es justamente porque aquí lo iba a abarcar. Y es el tema de los alcances como tal y a qué nos referimos con emisiones directas e emisiones indirectas. En el alcance 1 como tal,
se le llama así, ya que son aquellas emisiones directas y que están bajo el control o que como tal son emisiones de fuentes que son propiedad de la empresa per se. Por ejemplo, estos pueden ser las emisiones que sean derivadas de procesos industriales como tal, hornos de combustión, u otros procesos de manufactura que haya en alguna empresa. Y también aquí en estas emisiones indirectas se incluye la flota vehicular. Esta flota vehicular solamente aquella que es propiedad o que la empresa tenga control operacional per se. Y esto lo aclaro porque muchas veces hay empresas que preguntan, ¿y si como tal nosotros tenemos a lo mejor una distribución, pero como tal esa flota no nos pertenece y entonces ¿se incluye o no se incluye? Esa parte como tal no se incluye porque serían ya emisiones, que ahorita voy a hablar de esas, que son indirectas, que son del alcance 3, porque como tal ustedes no tienen ese control operacional o no son propietarias como tal de esa flota. Este es un ejemplo. O también puede ser que haya veces que la manufactura sea tercerizada, incluso hay veces que no se tiene ese control operacional. Y ahí, por ejemplo, también tendríamos que evaluar cuándo se incluye o cuándo no. Generalmente, si no se tiene control, entonces no se incluye. Sí, adelante, Andrés. Tenemos una pregunta relacionada al tema anterior, ¿que la podemos hacer? Sí, adelante. Jorge Manrique nos pregunta, si uno de mis objetivos es ser carbono neutro, yo verifico mi año base y se establece un plan de mitigación y de compensación para ser neutral, ¿este debe ser para el año base verificado? ¿Durante los próximos años debo seguir verificando mi huella de carbono y estableciendo planes de mitigación y compensación? ¿O con qué frecuencia debe seguirse verificando la huella de carbono? Sí, gracias, Andrés. La huella de carbono se verifica de manera anual. Como tal, sabemos que el cálculo de una huella de carbono es periódico y esa periodicidad generalmente es de acuerdo al año fiscal, que si bien entiendo en Colombia es igual que en México, de enero a diciembre, generalmente se calcula 12 meses de datos, por lo tanto, lo que se verifica son esos 12 meses. Y por lo tanto, como se verifican esos 12 meses, entonces al final esa verificación tiene que ser anual. Es decir, cada año debemos de calcular la huella de carbono y verificarla. Para hacer carbono neutro en específico en el tema de la compensación, justamente también es anual. Al final de cuentas se compensan las emisiones generadas. Entonces, cada año tendríamos que estar compensando las emisiones que se están generando. Ahora, si hay un objetivo de reducción y no solamente una compensación cada año, que es lo ideal, entonces esa reducción, al final de cuentas, se tiene que hacer porcentualmente, dependiendo de lo que la empresa haya definido, pero se toma como referencia el año base. Es decir, por ejemplo, si ustedes se establecen un objetivo a 5 años, entonces no es que, digamos que se establece un objetivo de, digamos, no sé, del 50%, hagamos de cuenta que pues, se podría hacer eso, ¿no? Que es difícil, es solamente para referencia, en 3 años, ¿no? Y que al final de cuentas ustedes tendrían que tener una reducción específica para llegar a ese 50% a ese año, pero al final de cuentas las reducciones se hacen con referencia en ese año base. Y ahí sí, el año base sería, por ejemplo, el que la compañía estableciera, pero es diferente a lo que es la verificación y el cálculo. El cálculo se tiene que hacer anualmente, así como también verificar anualmente, y las compensaciones se hacen de manera anuales también. Espero que haya respondido la pregunta correctamente. Muchas gracias, Fernanda. Adelante. Sí, y bueno, estaba con la parte del alcance 1. Entonces, este alcance 1 son las emisiones directas que tiene la empresa de acuerdo a lo que controla y de lo que controla operacionalmente y de lo que es, por tanto, también suele ser de su propiedad. Entonces, les comentaba, hay casos, tendríamos que ver caso por caso, en el caso de que haya rentas, por ejemplo, de oficinas, en donde no haya un control operacional, a pesar de que, pues, como tal, se podría percibir que son sus emisiones directas, no lo son, ya que, por ejemplo, están siendo rentadas y no hay un control operacional per se de esa instalación.
pero para que digamos que tengamos un entendimiento general de estas emisiones, simplemente son aquellas emisiones que están bajo nuestro control operacional, y por tanto son nuestras emisiones directas. Y después está el alcance 2, que son también emisiones indirectas, ya son emisiones indirectas, pero estas son de acuerdo a lo que se compra de electricidad, así como también vapor y calor. Esas, digamos que emisiones, al final de cuentas, no es que formen parte de, digamos, de esas emisiones directas, como en el caso de los procesos de manufactura, de algún horno que haya, o algo que conlleve la operación específicamente de una empresa, pero sí son emisiones que al final de cuentas, pues al comprar electricidad, estás, digamos, de alguna manera generando emisiones porque en algún lado, como tal, está habiendo un proceso como tal para que a ti te llega la electricidad, pero en ese proceso para que a ti te llegue la electricidad, pues se generan emisiones. Entonces es que al final de cuentas esas emisiones son indirectas, pero de alguna manera sí tienen que ver con la operación de tu negocio, porque tú no puedes operar el negocio sin, por ejemplo, tener electricidad. Entonces tienes que comprar, pues al final de cuentas, electricidad para ese funcionamiento y son parte de tus emisiones indirectas y es lo que se denomina el alcance 2 per se. Estos dos alcances, como comenté, son, digamos que la base para el cálculo de una huella de carbono. Posteriormente están otras emisiones indirectas que son del alcance 3. Y estas lo mencionamos que generalmente en el protocolo de gases de efecto invernadero del protocolo de GI, esta metodología menciona que realmente son opcionales, pero para ustedes justamente ya no son opcionales. Ustedes sí tienen que considerar esto alcance 3 y al final de cuentas, estas emisiones indirectas suelen tener un mayor porcentaje de concentración de emisiones en casi la mayor parte de la industria. A lo mejor solamente algunas empresas que sean de servicios, puede ser que su alcance 3 no sea tan grande, pero generalmente la gran parte de la industria, sus mayores emisiones están en estas emisiones indirectas del alcance 3. Entonces, digamos que por obviedad, por lógica, si realmente la idea es tener una mayor ambición en reducción de emisiones, en contabilidad de emisiones, pues esta parte del alcance 3 es bastante relevante, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de que la metodología menciona que pues, es opcional, pues realmente a nivel global ya no debería de serlo, ¿no? Ya estamos en un punto histórico en donde ya no nos podemos permitir que esta parte del alcance 3 sea opcional y ahorita voy a especificar más el tema del alcance 3 con ayuda visual, que es esta. Aquí podemos ver justamente la parte del alcance 1, que son aquí dice Company Facilities, que como tal son los sitios como tal que son propiedad de la empresa, que la empresa opera, que son, por ejemplo, las oficinas, como lo mencioné, el tema de las plantas de producción, así como también su flota vehicular. Ese es el alcance 1. Aquí podemos ver la compra de electricidad, vapor y calor. En la parte del alcance 2, que ya son indirectas, pero digamos al final de cuentas, pues digamos, las dos tipos de emisiones o los dos alcances que el protocolo de GI recomienda que se calculen sí o sí cuando estamos calculando la huella de carbono. Y posteriormente, lo que menciona el protocolo de GI, que en este caso como opcional eran las indirectas, y justamente aquí nos referimos a toda la cadena de valor, es decir, actividades aguas arriba de una empresa que conlleva desde la compra de bienes y servicios, como tal, bienes de capital, la transportación y distribución, como tal energía relacionada con actividades y también los combustibles y energía relacionada a actividades, perdón. Viajes de negocio, traslados de empleados y otras del alcance como tal de aguas arriba. Es decir, esto, que me refiero a aguas arriba, al final de cuentas termina siendo su cadena de suministro. Y posteriormente, aguas abajo, pues ya va después del proceso que hay como tal en la manufactura, al final de cuentas suelen salir productos, ¿no? Y estos productos como tal después conllevan cierta distribución, incluso a lo mejor proceso,
otros procesos o productos, el uso de esos productos que han sido vendidos y todo el ciclo de vida de esos productos, al final, cómo se disponen, si son tratados, si son reciclados, si son llevados a vertedero. Y aquí podemos ver otras categorías. Al final son 15 categorías de esos, del alcance 3 como tal. Y como podrán ver, realmente aquí en estas, al ser 15 categorías, aquí se concentra la mayor parte de las emisiones de una empresa. Si bien sí dice que son indirectas porque realmente no hay un control operacional como se refiere aquí en el alcance 1, al final de cuentas, si no digamos que no tuviéramos estos servicios o bienes como tal para poder hacer funcionar las operaciones de una empresa, simplemente pues la empresa no existiría, ¿no? Entonces, al final de cuentas no pueden ser ignoradas y es por eso que si bien son emisiones indirectas, hay el mayor porcentaje como tal de la huella de carbono de los 3 alcances suele ser reflejada en este alcance. Y ahora sí, ya para más detalles, ahora para que descansen de mi voz, dejo a mi compañero Arturo. Adelante, Arturo. Pero antes tenemos una pregunta. Sí. Yo también quería mencionar, Andrés, que soy Elizabeth de Carbon Trust, que he visto algunas preguntas en Q&A, en el espacio de Q&A. No sé si quisieran que esas preguntas las vayamos respondiendo. De acuerdo, sí, si nos pueden ayudar. O quieren esperarse al final, como tú me digas. No, si pueden ir a ayudarnos a contestar las preguntas, yo estoy también escribiendo algunas, pero la idea es que si nos pueden ayudar a contestar las preguntas, bienvenido sea. Pero tenemos acá una pregunta de Vladimir y nos dice que si quiere ser carbono neutral, una organización quiere ser carbono neutral y realizó las acciones de mejora establecidas en el plan, pero el año siguiente tuvo un crecimiento orgánico importante para mantener la carbono neutralidad, ¿solo le quedaría compensar ese incremento de emisiones? Pues al final de cuentas, digamos que la carbono neutralidad justamente se refiere a eso, ¿no? Compensar las emisiones que nosotros estamos generando para generar un cierto balance y que nosotros, digamos que no incrementar las emisiones, sino que balancear con la compra de créditos de carbono para hacer esa, digamos que compensación justamente. Entonces, al final de cuentas, si aumentan las emisiones como tal de huella de carbono, independientemente de la razón que haya sido, al final de cuentas se tienen que compensar todas las emisiones que se están generando. Entonces, la respuesta al final de cuentas es sí. Se tiene que considerar la compensación para todas las emisiones generadas. Listo, gracias. Entonces, adelante. Arturo, adelante. Gracias, Andrés. Bueno, justamente retomando todo este contexto que nos dio mi colega Fernanda, que es bastante completo realmente, vemos importante o relevante mencionar algunos aspectos necesarios que se tienen que considerar para la elaboración o la creación de una huella de carbono a nivel organizacional. Entonces, en esta diapositiva citamos 4 puntos de los más relevantes. Obviamente va a haber más, dependiendo justamente del giro de la empresa y del enfoque que se le quiera dar a la huella, pero como primer aspecto necesario es justamente seleccionar un estándar o un programa de contabilidad y reporte. Y esto lo menciono porque justamente el estándar o el programa nos va a dar la directriz o la guía de cómo es que vamos a estructurar nuestra huella de carbono. Hay muchos programas nacionales, como existe en México, como existe en Colombia y como existe en otros países de Latinoamérica, que justamente ya delimitan algunos aspectos técnicos que una organización debe de incluir en su huella de carbono. Entonces, justamente por eso es tan relevante saber a través de qué estándar y o programa vamos a estar estructurando esta huella de carbono. El número 2 es cuáles son los gases de efecto invernadero que se van a contemplar dentro de la huella de carbono. Como bien comentaba mi compañera Fernanda, principalmente son los 6 gases que en algún momento se citaron en el protocolo de Kioto y que a lo largo de estos años que ha ido creciendo el tema de cambio climático se han conservado porque realmente son los gases que tienen un mayor impacto a nivel atmosférico por su potencial de calentamiento global. Es bien cierto que estos gases no les van a aplicar a todas las empresas. Va a depender mucho del giro y de las actividades que tenga cada una de las empresas para conocer puntualmente cuáles de estos gases son los que ellos tienen que incluir en su huella de carbono. Por ejemplo, en la última actualización que tuvo la ISO 14064, hace mucho hincapié en la inclusión del NF3, que es un gas de efecto invernadero que se utiliza mucho para la generación de los paneles solares. Y justamente las empresas que se dedican a este giro son las que estarían considerando este gas, ¿no? Quizá para otras no. Entonces,
Este análisis de saber qué gas y qué no, cuál gas y cuál no incluir en su huella de carbono es sumamente relevante para la elaboración de una huella de carbono. El número 3 es justamente los alcances, tanto a nivel organizacional y operacional. Ya lo comentaba mi colega Fernanda, a nivel organizacional es justamente saber de todo lo que es una organización, qué es lo que se va a incluir inicialmente en la huella de carbono. ¿Qué instalaciones, de qué país, de qué subsidiarias, etc., etc.? Es delimitar muy bien con qué es con lo que van a empezar a determinar esa huella de carbono. A nivel operacional es justamente saber alcance 1, alcance 2 y alcance 3, y saber específicamente qué fuentes de emisión van a incluir en estos límites operacionales. Me refiero a hornos, calderas, montacargas, unidades móviles, etc., etc. O sea, dentro de estos límites operacionales tenemos un mundo gigante de fuentes de emisión que tenemos que especificar detalladamente en nuestra huella de carbono, porque en muchos casos, y dependiendo de la metodología, va a depender de estas fuentes de emisión el factor de emisión que vamos a estar utilizando para la estimación de estos gases de efecto invernadero. Y como último, es la metodología de medición o de estimación. Al final, un estándar o un programa no te estipula una metodología de cálculo de manera puntual, solamente te da la guía de cómo tú tienes que organizar tu información, manejarla y llegar hasta cierto número, ¿no? Pero como metodologías de cálculo tenemos a nivel internacional muchas, principalmente tenemos las del IPCC, la del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, pero también tenemos algunas metodologías de la EPA, tenemos algunas metodologías del gobierno de Londres, etc., etc. Entonces, realmente nosotros determinar al inicio de la elaboración de una huella de carbono cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar es sumamente importante para justamente no hacer tan oneroso el proceso de esta huella de carbono. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Fernanda, por favor? Ahora, algunos ejemplos de estándares de contabilidad y de reporte los presentamos justamente en esta diapositiva. El principal y más conocido es el GHG Protocol, que es justamente el que se ha ocupado casi como una base para la creación de la mayoría de las huellas de carbono organizacional alrededor del globo. Y justamente lo ocupamos como base porque nos da las pautas necesarias, las especificaciones, las particularidades que una organización tiene que considerar para la elaboración de su huella de carbono. Asimismo, tenemos otros ejemplos como la ISO 14064 en su parte 1. En este caso colocamos ahí la versión 2018, que es la versión más actualizada, que es otro estándar que también nos da una guía de qué es lo que debemos de incluir en la huella de carbono. Otro podría ser el PAS 2050, que va más dirigido a carbono neutral. Y también colocamos ahí un ejemplo de la ISO 14067-2013, que va enfocado a los aspectos que se tienen que incluir en una huella de carbono de producto. Todo va muy enfocado a lo mismo, a reportar emisiones, considerando los gases que cita el protocolo de Kioto, con algunos aspectos técnicos muy necesarios, como que se reporten por separado las emisiones biogénicas, que se reporte por tipo de gas y al final en toneladas de CO2 equivalente, etc., etc., pero digamos, una organización puede hacer uso de cualquiera de estos estándares y al final tiene que obtener un resultado similar, ¿no? No esperaríamos ver algo realmente, un cambio relevante si una organización ocupa GHG Protocol y si una ocupa ISO 14064. La que sigue, Fer, por favor. Y justamente aquí colocamos en este diagrama las diferentes versiones que maneja actualmente el GHG Protocol y las que maneja el estándar ISO, para que ustedes puedan visualizar que es básicamente, van alineadas, ¿no? Por ejemplo, a nivel corporativo, el GHG tiene el estándar corporativo de alcance 1 y 2 y el estándar de alcance 3. Y la ISO tiene justamente en su parte 1, que va dirigida al diseño y desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero organizacionales. Entonces, cuando ustedes leen la ISO, absolutamente se dan cuenta que hace referencia a todo lo que manejan estos dos volúmenes del GHG Protocol. Para nivel huella de carbono de producto, existe una versión del GHG, que es justamente la que vemos en la diapositiva, y la ISO tiene su equivalente en la 14067. Para proyecto, existe también un volumen del GHG dirigido a proyectos de reducción de emisiones, y justamente en la ISO tiene la 14064 parte 2, que es la parte que maneja toda la estipulación de directrices para el diseño e implementación de proyectos de GEI. En resumen, lo que queremos presentar en esta diapositiva es que no importa mucho el protocolo que ustedes escojan, realmente van enfocados a lo mismo.
siempre y cuando reporten y respeten lo que cada uno de estos estándares les están diciendo, ¿no? Estándares de contabilidad y de reporte, justamente. La que sigue, Fernanda, por favor. Y bueno, justamente quisimos rescatar algunos aspectos relevantes que son los principios de contabilidad y reporte al momento de calcular emisiones. Estos principios vienen tanto en los estándares del GHG como en la ISO 14064. Y es importante que al momento de desarrollar una huella de carbono los respetemos, porque es lo que le va a dar confiabilidad, lo que le va a dar estructura justamente a nuestra huella de carbono y lo que va a permitir en un futuro poder diseñar y establecer estrategias de reducción de emisiones que tengan un cierto grado de veracidad y que sean hasta cierto punto precisas y transparentes, ¿no? Para los diferentes usuarios finales. Y el primero de estos principios es la relevancia, el cual nos hace alusión a que una organización debe de asegurar que el inventario de GI refleje adecuadamente las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa, ¿no? Y justamente que atienda las necesidades de la toma de decisiones de los usuarios finales. Como usuario final podemos platicar que puede ser un gobierno local, un gobierno estatal, un gobierno a nivel país o inclusive un proveedor, ¿no? Siempre, o sea, es mantener relevancia en lo que se está estructurando en la huella de carbono. El siguiente principio es la integridad, que justamente hace alusión a que una organización debe de contabilizar e informar sobre todas las fuentes y actividades de emisión de gases de efecto invernadero dentro del límite del inventario que se estableció inicialmente. Esto quiere decir que una organización tiene que revelar y justificar si está excluyendo alguna emisión y por qué. Aquí algo bien importante de mencionar es que justamente tanto el GHG Protocol como la ISO te permite excluir fuentes de emisión siempre y cuando tú tengas una justificación del por qué lo estás haciendo. Quizá porque en ese año no tienes datos de actividad precisos, quizá porque el programa a través del cual tú estás calculando tu huella de carbono no te lo está pidiendo, etc., etc., pero siempre tú tienes que reportar qué no estás incluyendo en tu huella de carbono y por qué no lo estás incluyendo. El siguiente principio es la coherencia, que justamente hace alusión a que una organización debe de utilizar las metodologías de cálculo pues coherentes justamente para la estimación de sus emisiones. Aquí hacemos referencia a que ocupen las ecuaciones más actualizadas, principalmente las del IPCC, que es donde deriva la mayoría de todo este tema técnico ya para la estimación de las emisiones. Igualmente que ocupen los factores de emisión más adecuados para su región, para su sector industrial, para el programa que están aplicando, etc. Es tener coherencia con tu estimación de emisiones. En el tema de la transparencia, hace alusión a que una organización debe de abordar todas las cuestiones relevantes de manera objetiva y coherente, sobre todo para poder ser transparente con la información que está utilizando para el cálculo de su huella de carbono y lo que en algún momento va a llegar a los usuarios finales, ¿no? A los gobiernos o a las personas que van a tener esta toma de decisión final a nivel industrial, a nivel organizacional o a nivel país. Entonces, es ser transparente con todo lo que está vinculado directa e indirectamente con su huella de carbono. Y el último principio es la precisión, que justamente nos hace alusión a que una organización debe de lograr la precisión suficiente para permitir a los usuarios que van a tomar decisiones tener una confianza para justamente ocupar su dato final pues, para esta toma de decisiones, ¿no? Y aquí siempre hacemos alusión a un cálculo de incertidumbre asociado a tu huella de carbono para asegurar que todas tus variables de cálculo que están íntimamente involucradas con tu estimación de emisiones tengan una representatividad precisa dentro de todo lo que tú estás calculando en tu huella de carbono. Entonces, es bien importante que ustedes cuando empiecen a calcular su huella de carbono o si ya lo están haciendo, vayan haciendo check en cada uno de estos principios porque es lo que les va a permitir obtener un resultado fidedigno y confiable ya a una toma de decisiones a nivel gerencial o a nivel más alto, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, justamente retomando un poco de lo que comentaba nuestra colega, hay dos enfoques justamente para determinar los límites organizacionales. El primero de ellos se le conoce como participación accionaria y el segundo se le conoce como enfoque de control. Una organización puede hacer uso de cualquiera de estos dos dependiendo de cómo esté su estructura organizacional. Y esto, tanto el GHG Protocol como la ISO lo deja muy abierto, porque justamente va a depender de la estructura de la organización, el cómo ustedes pueden definir qué va a ser más sencillo para ustedes el aterrizarlo a su huella de carbono. Por ejemplo, para participación accionaria, estos estándares nos mencionan que este enfoque, que justamente bajo este enfoque de participación accionaria, una empresa va a contabilizar sus emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la proporción que posee en la estructura accionaria. Básicamente es a nivel financiero de que yo soy dueño
y sobre eso es sobre lo que yo voy a estimar mis emisiones de GEI. El resto lo va a tener que estimar la otra empresa que sea dueña del resto de la proporción de las acciones financieras, etc., etc. Y el enfoque de control justamente es que una empresa contabiliza el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a las operaciones sobre las cuales ejerce el control. Esto de repente puede ser un poco ambiguo porque, o sea, muchas empresas pueden tener control sobre muchas de las operaciones que están asociadas a su proceso principal, ¿no? Y justamente una de las notas que nos coloca el GHG Protocol es la que les colocamos ahí abajo, que dice que una empresa ejerce control operacional sobre alguna operación si dicha empresa o alguna de sus subsidiarias tienen autoridad plena para introducir e implementar sus políticas operativas en la operación. Entonces, este tipo de notas realmente son muy importantes y pueden ayudar mucho al momento de saber de qué realmente sí tienen control en toda su cadena de suministro, en su proceso como tal y en su cadena de distribución. Entonces, realmente estos son los dos enfoques, los dos son válidos. Hay algunos programas, y me refiero, por ejemplo, al programa mexicano, que establece específicamente ya un enfoque, pero si lo está haciendo de forma voluntaria una organización, puede ocupar cualquiera de estos dos y es totalmente válido, ¿no? Es totalmente trazable y es totalmente transparente. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Arturo, perdón que te interrumpa. Es que creo que hay una pregunta de Viridiana que no hemos contestado en la sección de Q&A y creo que toca muy bien esta parte que estás mencionando. Lo voy a decir rápidamente, es una empresa de transporte y ellos lo que hacen es como... Es una empresa, ahorita dice, somos una empresa unión temporal conformada por 3 empresas asociadas. Son ellas quienes controlan la flota para el objeto del contrato, que es transporte de hidrocarburos. Se deberá medir las emisiones de estos vehículos como alcance 3 o alcance 1. Porque tiene, pues, no sé si tenga que ver con el tema de control operacional o no. Sí, mira, y justamente va a depender de quién sea quien calcule la huella de carbono. Si la calcula la empresa que se dedica al transporte, esas emisiones van a ser alcance 1, porque son operaciones directamente de ustedes. Si lo calcula la empresa que está recibiendo el hidrocarburo, digamos, a la cual ustedes les hacen los fletes de este combustible, ellos lo van a tener que meter como su alcance 3, porque ustedes son un proveedor de ellos. Pero si la pregunta viene directamente de la persona que es dueña de la flota vehicular que hace este movimiento del combustible, tendría que ser alcance 1 totalmente. Muchas gracias, Arturo. Vale. Y bueno, retomando justamente la presentación, algunas metodologías de estimación de emisiones que ustedes pueden considerar para el cálculo de su huella de carbono son las siguientes 3. La primera es la medición directa, que sinceramente, a pesar de que es la más precisa según estudios del IPCC, es una de las menos usadas justamente por los costos tan elevados que supone y porque no en todos los países existe equipo disponible para esta medición directa. Pero a lo que hace alusión es justamente a este tipo de actividades donde un técnico se sube a los puntos de emisión, principalmente a las chimeneas, y con un equipo que se conoce como un tubo pitot lo introduce y se toma la medición exacta en partes por millón de las partículas de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera. Esto sería un dato totalmente certero, se hacen por ahí algunos ajustes y se llega a un valor total, ¿no? de emisión en cada uno de los puntos de emisión de una organización. A esto se le conoce como estudios isocinéticos. No es muy común en Latinoamérica e inclusive en países de Europa, justamente por el costo tan elevado, pero es una opción que ustedes tienen como organización. La otra metodología son los balances de materia y energía, también conocidos como balances estequiométricos, que es justamente cuando una empresa sabe todo lo que está entrando a su producción, sabe íntegramente las reacciones físico-químicas y las reacciones químicas que se llevan inmersas ahí y conoce lo que está saliendo como resultado. O sea, digamos que conoce íntimamente toda la parte de las reacciones químicas que conlleva su proceso y tiene la capacidad de conocer la descomposición de los compuestos químicos para saber qué se está convirtiendo en un gas de efecto invernadero y qué se está yendo como a su producto final. Esto generalmente se ocupa en industrias del sector químico porque ellos tienen muy controlado justamente ese tipo de balances y es una opción que ellos tienen también para estimar sus emisiones. Y el último de las metodologías que es el más aplicado, que es justamente el uso de factores de emisión documentados, en donde tenemos un dato de actividad que se multiplica por un factor de emisión que generalmente viene de una fuente reconocida internacionalmente como el IPCC, o si en su país, en Colombia, tiene factores de emisión que ya haya publicado
el gobierno o alguna entidad técnica aliada al gobierno pueden también hacer uso de esos factores de emisión. Entonces, digamos que en Latinoamérica y en la mayoría de las partes del mundo, esta última metodología de cálculo, que es uso de factores de emisión, es la más recomendada, ¿no? Y de hecho también tiene una incertidumbre válida, o sea, es un dato certero, es un dato usable para la toma de decisiones. La siguiente, Fer, por favor. Y bueno, justamente aquí colocamos algunos ejemplos de algunas fuentes importantes, relevantes de factores de emisión que ustedes pueden considerar en algún momento cuando estén elaborando su huella de carbono, siempre y cuando contemplando lo siguiente. Si ustedes están situados en Colombia y tienen factores de emisión locales disponibles, tienen que ocupar esos factores de emisión locales disponibles porque se supone que están calculados con las especificaciones y características de esa zona o de esa región. Si ustedes no tienen factores en su país, pueden buscar a nivel Latinoamérica. Si no los tienen, pues ya buscan como a nivel internacional. Esa sería como una regla a seguir, ¿no? Justamente para lograr una incertidumbre menor en cuanto a la calidad de la información de las variables de cálculo que se podrían estar integrando a las ecuaciones de estimación de emisiones. Y algunas fuentes que tenemos acá es justamente el IPCC por excelencia. El IPCC, aunque sus informes técnicos van dirigidos a la elaboración de reportes de gases de efecto invernadero a nivel país, todas sus metodologías de cálculo son justamente aplicables a nivel organizacional, siempre y cuando se delimiten bien los límites organizacionales y operacionales. Y tiene una gama grandísima de factores de emisión para diferentes sectores productivos de los diferentes países que se citan en estos informes. Otra fuente importante que ustedes pueden considerar es justamente el Government Conversion Factor for Company Reporting of the Greenhouse Emissions, que también se conoce como BASE, que es una fuente de datos que justamente tiene para alcance 1, alcance 2 y alcance 3, y que son datos realmente muy certeros y que se van actualizando año con año y que puede ser una fuente de información muy relevante para ustedes que están iniciando en este proceso. Tenemos los factores de emisión de la Agencia Internacional de Energía, que justamente publica igual año con año los factores de emisión por consumo de energía eléctrica para los diferentes países. Ustedes pueden tener acceso a esta, me parece que tiene un costo, pero también hay algunos países que justamente publican ya un factor de emisión por consumo de energía eléctrica, como es el caso de México, como el caso de Colombia, Brasil y otros países de Latinoamérica, ¿no? Arturo, solo para hacer una aclaración, ya en clases pasadas les hemos mostrado, el gobierno colombiano tiene una entidad que se llama la UDME, que es la Unidad de Planificación Minero-Energética, donde facilitamos absolutamente todos los factores de emisión asociados específicamente para combustibles colombianos y electricidad de la red colombiana. Y esto pues ya lo conocen nuestros participantes. Perfecto, Andrés. Mira, justamente eso que acabas de mencionar entra en el punto donde se mencionan factores de emisión nacionales, que si ustedes ya los tienen, lo ideal la indicación es que usen esos, ¿no? Entonces, nada, pues justamente ahí se les queda la diapositiva para que sepan que conocen otras fuentes en caso de que si en algún momento tienen un dato de actividad que no venga citado en lo que actualmente Colombia les proporciona. ¿Podemos pasar a la siguiente, Fer? Y bueno, justamente aquí quisimos colocar algunas ecuaciones muy generales de cómo se tendría que estar calculando las emisiones tanto alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Esto de manera muy general para que, digamos, o sea, no general, sino es como sucede. Quizá ya cuando ustedes lo calculan dentro de un programa o un Excel se pueda ver un poco más extendido, pero la ecuación principal para la estimación de emisiones alcance 1 es justamente esta que tenemos acá, que es un dato de actividad que se va a multiplicar por el potencial de calentamiento global. No, disculpen, es un dato de actividad que se va a multiplicar por el poder calorífico de ese dato de actividad que generalmente es el consumo de un combustible, que se va a multiplicar por un factor de emisión y se va a multiplicar por su potencial de calentamiento global. Esta serie de multiplicaciones al final nos tendría que dar una emisión en tonelada de CO2 equivalente. Entonces, justamente lo que platicábamos, ¿no? El dato de actividad puede ser generalmente en alcance 1, es el consumo de algún combustible, llámese gasolina, diésel, gas natural, que se tiene que multiplicar por su potencial, por su poder calorífico, con la intención de obtener la energía que va implícita en ese combustible, que al momento de multiplicarlo con el factor de emisión, nos va a dar la fracción de CO2, de metano y de óxido nitroso que se está desprendiendo de esa combustión. Al final, cuando se multiplica por el potencial de calentamiento global, lo que se busca es hacer esta equivalencia, ¿no? Que nos quede en tonelada de CO2 equivalente, que es la unidad de medida que nos piden los diferentes estándares de contabilidad y reporte, en los cuales una organización tiene que presentar sus resultados finales. ¿Podemos ir a la siguiente, Fer? Para las emisiones alcance 2, que es por el consumo de energía eléctrica o el consumo de energía térmica o vapor, justamente lo que tenemos es la cantidad de electricidad o vapor que se esté consumiendo
por el factor que se esté proporcionando. En este caso nos comentaba Andrés, ustedes a nivel Colombia ya tienen ese factor y es el que tendrían que ocupar. Entonces realmente es un poco más simple porque generalmente este factor ya viene en CO2 equivalente, entonces no hay que hacer mayor ajuste en la ecuación y en el cálculo. Y para alcance 3, que es la siguiente diapositiva, justamente es algo muy similar, que es donde tenemos un dato de actividad, que pueden ser kilómetros recorridos en un viaje de negocios, que pueden ser toneladas de actividad de un producto, gasto que se haya hecho en la adquisición de un servicio, etc., etc., por el factor de actividad por esa adquisición o por haber desarrollado esta actividad. Justamente ustedes van a ver que estos factores de emisión alcance 3 igualmente ya están en CO2 equivalente, porque como van muy enfocados a diferentes actividades, o sea, justo de las 15 categorías que nos platicaba mi colega Fernanda hace unos minutos, o sea, tenemos un mundo inmenso de factores de emisión que podemos ocupar. Aquí dependerá justamente del giro que ustedes tengan a nivel empresa, a nivel sector, para que ustedes puedan saber justamente qué es lo que les estaría aplicando. Pero básicamente es un dato de actividad multiplicado por un factor de emisión. Y para concluir con esta parte de los aspectos necesarios que debe de incluir una huella de carbono, es el tema de la incertidumbre. Actualmente el GHG Protocol y la ISO 14064 impulsan de manera muy significativa que una vez que una organización cuenta con su cálculo de huella de carbono, calcule la incertidumbre asociada a esa huella de carbono. Lo que la incertidumbre nos va a indicar es que qué tan certero es el valor que está obteniendo la organización y a los tomadores de decisiones, qué tan confiable es usar ese dato, ¿no? Justamente. Algunos tipos de incertidumbre que tenemos es la incertidumbre científica, pero la más usada para las huellas de carbono es la incertidumbre de la estimación, la cual incluye hacer un análisis o una incertidumbre del modelo matemático que estamos ocupando para la estimación de emisiones. Esto dirigido a las ecuaciones matemáticas, ya sea que vengan de IPCC o de alguna otra fuente, es saber si realmente ese modelo matemático es el adecuado para nuestro sector y para nuestras actividades y que la ecuación cumpla con lo necesario a nivel técnico, ¿no? Para poderla utilizar. Y otro aspecto que cubre esta incertidumbre de la estimación es la incertidumbre de los parámetros. Esto quiere decir la incertidumbre asociada a las variables de cálculo que están alimentando esas ecuaciones matemáticas. Tanto los factores de emisión como los potenciales de calentamiento global, como los poderes caloríficos y los consumos de los diferentes combustibles o datos de actividad. Importante mencionar, tanto el GHG Protocol como la ISO 14064 mencionan que la incertidumbre puede ser de manera cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es que ustedes vayan calificando bajo una escala si el dato que están incluyendo en su estimación de emisiones es bueno, medio o malo, para que tengan como una referencia, ¿no? de la calidad de información. Y cuantitativamente ya es que usen algunas fórmulas matemáticas, algebraicas, justamente para conocer la incertidumbre. Ambas son válidas. La recomendación desde Carbon Trust es que hagan una incertidumbre a nivel matemática, porque eso les va a permitir obtener datos numéricos, digamos, más precisos, para que año con año vayan ubicando los puntos o las áreas de mejora en cuanto a la metodología y variables de cálculo asociadas a esta, y que año con año esta incertidumbre vaya bajando y se vea como esto reflejado en un resultado numérico, ¿no? Pero de manera general, esto es algo que también tienen que estar pensando al momento de elaborar una huella de carbono, el cálculo de la incertidumbre asociada a esta misma. Y no sé si hasta este punto tenemos alguna otra pregunta que pudiéramos responder. Tenemos una pregunta. Dicen que si los factores de emisión que se usan para combustibles son los mismos, pues no sé, no entiendo muy bien el contexto, pero en efecto los factores de emisión varían dependiendo de cada región. Por ejemplo, la mezcla comercial de gasolina que se usa en Colombia y la mezcla comercial de diésel que se usa en Colombia es diferente a la mezcla comercial que se usa en México o en otros países. Entonces los factores de emisión, por eso se recomienda utilizar los factores de emisión específicos para el país, que en Colombia específicamente lo genera la UTME. Es correcto, Andrés. Y si me permites agregar un poco a tu respuesta, quizá también vaya dirigida a si para una fuente fija es un mismo factor de emisión que para una fuente móvil. Y aquí la respuesta sería no. El proceso de combustión, por ejemplo, del gas natural en un horno es diferente al que se puede dar en una unidad móvil y por eso el factor de emisión tiene que ser diferente. Igual hay hornos industriales que consumen diésel y justamente la combustión de ese diésel en el horno es diferente que en un vehículo. Inclusive en las diferentes categorías de vehículos que tenemos por tamaños, puede ser diferente el factor de emisión.
Si ustedes pueden llegar a ese nivel de detalle, es fabuloso, porque en un proceso de verificación es lo que se busca, ¿no? Que el detalle a nivel de la metodología que se está usando para la estimación de emisiones. Hay otra pregunta y es referente a las incertidumbres. ¿Cómo se calcula esta incertidumbre? Justo como mencionábamos ahí, no puede ser tanto de manera cualitativa o cuantitativa. A nivel cuantitativo, híjole, tenemos un montón de fórmulas. De hecho, el GHG Protocol menciona por ahí algunas referencias específicas de modelos matemáticos que ustedes pueden utilizar. Como tal, el modelo matemático no está disponible, sino te menciona como ¿cómo decirlo?, la forma en la que lo tienes que hacer, y ya ustedes tendrían que diseñar esto, que al final es como uso pues sí, de modelar, ¿no?, justamente la incertidumbre asociada, siempre y cuando abarque tanto el modelo matemático como los parámetros que alimentan este modelo, ¿no?, que son las variables de cálculo. Actualmente, y de forma sincera, yo que tengo mucha experiencia en verificación, la mayoría de las empresas empiezan con una incertidumbre cualitativa, evaluando cada uno de estos, tanto el modelo como las variables de cálculo, con una escala de si es bueno, si es medio o si es bajo. Justamente al paso de los años y conforme van madurando en este proceso, que sí es complejo de elaborar una huella de carbono, van migrando a una incertidumbre de manera cuantitativa. Perdón. Para agregar, Arturo, en la próxima clase veremos cómo calcular esta incertidumbre, pero la herramienta de cálculo de huella de carbono que nosotros incluimos ya está calculada la incertidumbre asociada a los factores de emisión, a los potenciales de calentamiento global y a los datos de actividad, dependiendo del tipo de dato de actividad. Está muy asociada, por ejemplo, a las versiones estándar de los datos de actividad. Exactamente. Entonces, esto ya está incluido en la herramienta que nosotros les facilitamos. Perfecto, no, está muy bien. Justamente es lo que se espera de este tipo de cálculos. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi colega Eli para que complete un poco lo que hemos estado platicando en este tiempo. Muchísimas gracias, Arturo, y de entrada agradecerles a todos ustedes por la oportunidad que nos dan de poder compartir estas experiencias con ustedes. Nosotros pues somos una firma de un think tank que pues siempre se alimenta de las experiencias de nuevas actividades, de nuevas situaciones, para también poder proveer y proponer soluciones, ¿no? Como lo hemos dicho, nosotros formamos parte de diferentes comités técnicos de la misma elaboración de diferentes protocolos, y siempre las aportaciones que ustedes nos dan son sumamente útiles para poder llegar a resolución, nuevas metodologías. Y bueno, yo faltando media hora prácticamente para que termine la sesión, y sabiendo que quiero dejar espacio para preguntas y para un ejercicio, voy a tratar de acelerar mis comentarios. Una vez que hemos hecho ya este viaje junto con Fernanda y con Arturo, en donde pues ya nos han explicado todo el tema de los alcances, de los límites operacionales, del establecimiento de línea base, etcétera, yo pues voy a un poco a retocar los pasos que tendríamos que seguir para poder llegar a una satisfacción, una evaluación de la conformidad del haber realizado nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, comenzando con lo primero, es la contabilidad de estas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues mediante estos tres alcances que ya han sido a su vez descritos por mis colegas. Únicamente voy a ser breve. El alcance 1 podría pues siempre incluir la combustión de combustibles en sitio, derivando también en emisiones de fabricación y de proceso. Incluye también la consideración de refrigerantes utilizados en el proceso, por ejemplo, uso de aires acondicionados, el uso de los mismos extintores, el uso de refrigerantes dentro del mismo proceso de transformación, e incluye pues las pérdidas de refrigerante, ya sea cuando se realiza el mantenimiento. Por lo tanto, hay que llevar a cabo registros adecuados de cuando hay alguna pérdida o fuga de este material, así como vehículos de la compañía. Es muy importante recalcar que este alcance está considerando los vehículos que son propiedad de la compañía. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros utilizamos normalmente para poder realizar el cálculo de las emisiones? Pues el consumo de energía, de registros de distancias recorridas, utilizando también datos de los tipos de vehículos, si son autobuses, si son
carros particulares. De esa forma, nosotros podemos llegar al cálculo de la emisión. Y bueno, el siguiente alcance es el alcance número 2, que es el de compra de electricidad, que incluye también calefacción y vapor. En muchas pues, por las circunstancias geográficas en las que nuestros países se encuentran, es normal que solamente nos enfoquemos en la parte de compra de electricidad, pero pues es muy común en países europeos en donde hay procesos de calefacción, pues que estos se contabilicen, ¿no? Entonces, lo que usualmente utilizamos en alcance 2, disculpen, es el registro de medidores de electricidad. Si en caso de que yo importe vapor, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Así como se importa la electricidad o entra la electricidad a mi sistema, entonces yo también voy de esa forma a contabilizarlo de la misma manera, ¿no? Y el alcance 3, pues existen 15 categorías, enumerándolas desde compra de bienes y servicios, compra de bienes de capital o capital goods en inglés, el transporte, allá sea aquí de combustibles y de la energía, en donde se consideran las emisiones de well to tank, que son del pozo al tanque, en donde se lleva a cabo el aprovechamiento de ese combustible o bien de energía, que son emisiones derivadas de la transportación, también de la distribución de esos bienes, también el uso de residuos generados en las operaciones, viajes de negocios, transporte de personal, también leased assets o bien lo llamamos también como concesiones que pudieran darse en la cadena de valor de nuestro análisis, considerando alcance 3, tanto hacia arriba, y también las emisiones, se le llama en inglés Downstream Transportation and Distribution, que son todas las emisiones aguas abajo derivadas de la transportación y la distribución de nuestros servicios cuando estamos considerando aquella flota vehicular bajo la cual nosotros no tenemos este control operacional, procesamiento de productos vendidos, uso de los mismos productos, el tratamiento al final del ciclo de vida de estos productos vendidos y franquicias y finalmente inversiones. Sin lugar a dudas, es un mundo de información el que se tiene que alcanzar cuando como empresa nos comprometemos a hacer un análisis de inventario considerando alcance 3. Pero la verdad es que el primer paso es desarrollar un inventario considerando el alcance 1, el alcance 2 y los básicos de alcance 3. Por ejemplo, en Carbon Trust nosotros tenemos nuestra certificación de carbono neutro, en donde para poder otorgar la certificación sí requerimos que por lo menos haya categorías de alcance 3, que usualmente pues es tratamiento de residuos, las emisiones por residuos, las emisiones por commuting de empleados, es decir, las emisiones que derivan de los empleados moverse de su casa a su centro de trabajo y viajes de negocio. Y esto se hace con el objetivo de impulsar a las empresas a ir conociendo, ¿no?, otros métodos de estimación, consideraciones, factores diferentes, ¿no? Entonces, bueno, son los 3 tipos de alcance que nosotros estaríamos considerando para la contabilidad de gases de efecto invernadero. Estableciendo el alcance, ahora vamos a la siguiente diapositiva, compañera, por favor. Pues vamos a ver cuál es la ruta que requerimos seguir para poder realizar pues, nuestro inventario, ¿no? Comenzando, pues, es el método a seguir, ¿no? Si voy a utilizar el protocolo GEI, usualmente utilizamos el protocolo GEI, es el más común, es el más ampliamente utilizado. Se acepta también el estándar ISO, pero bueno, el estándar ISO también se basa en el protocolo GEI. Entonces, es aquí detectar cuál es el método y después definir los límites operacionales u organizacionales, ¿no? Entonces aquí podemos definir qué enfoque vamos a utilizar, ¿no? Si es un enfoque financiero u operacional,
o bien de participación accionaria. En casi todas las huellas de carbono, si les soy sincera, de que yo he participado, pues se utiliza un enfoque de control operacional y casi que usualmente el financiero y el operacional son iguales. Es obviamente diferente para, por ejemplo, el sector oil and gas, ahí puede llegar a ser diferente. Y siempre hay que considerar que hay organizaciones con estructuras complejas, donde hay filiales, donde no son dueños todos de la misma operación, entonces, o de las mismas subsidiarias, entonces hay una repartición de, bueno, qué tanto mis emisiones, si yo comparto un share del 30% en inversión, cuánto al final termino siendo yo responsable por eso, ¿no? Entonces siempre es importante desde un principio tomarlo en cuenta, tomar en cuenta cuáles son mis límites, definir la línea base, definir el periodo de tiempo para el cual voy a llevar a cabo este inventario, tener la información, o sea, vayan siempre pensando que este inventario que ustedes desarrollen pudiera ser objeto, lo voy a ver en el paso número 6, pudiera ser objeto siempre de una verificación y traten siempre de cumplir con los principios que les mencionó Arturo, ¿no? Con esta parte de la transparencia, de la rigurosidad, de elaboración de los registros necesarios para poder evidenciar que las pruebas de cualquier dato de actividad, de cualquier factor de emisión utilizado. Y bueno, normalmente, como yo les digo, se debe reportar alcance 1 y 2, es opcional reportar el alcance 3, pero en este caso entendemos que ya para ustedes ya se aplica el alcance 3, según el Greenhouse Gas Protocol, es alcance 1 y 2, pero entiendo que para su actividad o el programa al cual ustedes están inscritos, también es ya obligatorio reportar el alcance 3. Y la siguiente, por favor, compañera. Gracias. La siguiente fase es, pues, ya que definí las reglas del juego, definí quiénes son mis agentes, los tomadores de decisión, cuáles son el ámbito que se escogió para poder llevar a cabo el inventario, necesito encontrar cuáles son los datos más relevantes y de qué forma yo voy a estar justificando la utilización de esos datos, ¿no? Y para eso es muy importante siempre tomar en cuenta la exactitud de los datos, qué tipo de datos yo estoy utilizando. Y existen 3 tipos de datos. Mis datos primarios, si quieres te vas a la siguiente, Fer, muchas gracias. Estos datos pues pueden ser datos de actividad que reflejan directamente la cantidad de este recurso, por ejemplo, kilowatt hora de electricidad o litros de combustible consumidos. Si estos siempre deben recuperarse y proporcionarse tenerse registrados de la medida de lo posible. Y hay otros datos en donde a lo mejor no podemos obtener registros o lecturas y entonces se hace a través de datos proxies. Estos pueden ser datos que nos permitan replicar la realidad en la forma más fielmente posible. Por ejemplo, el costo de algún combustible y por ende poder obtener la cantidad de combustible utilizado o bien millas recorridas por un vehículo, ¿no? Nos ha tocado la experiencia de, bueno, pues es una ruta normal, por ejemplo, para las rutas de algunas empresas que recogen empleados y tienen diferentes paradas. Entonces, por Google Maps se ven la distancia recorrida por un vehículo o bien para calcular, ven, por ejemplo, si son viajes de negocios pagados por la empresa, de pronto llegan a ver las distancias en los Ubers que pagan los empleados y que luego cuando se les pide los expenses que les devuelven su dinero, ahí ellos tienen que reportar la cantidad de millas que recorrieron con ese viaje, o bien estimaciones basadas en similitudes, que en donde en el caso de que no tengamos algunos datos directos, se deben hacer estimaciones en función de mejores comparaciones disponibles, por ejemplo, utilizando cifras de consumo de un sitio comparable, por ejemplo, considerando otras empresas que tengan actividades relacionadas bajo el mismo y se desarrolla el mismo producto. Si es una empresa cementera, pues se pueden buscar compendios o publicaciones de algunas cámaras, la cámara del cemento, por ejemplo, que pudiera llegar a utilizar algún dato que pudiera muy bien llegar a servir para sustituir estos datos bajo los cuales ustedes no estarían ni utilizando datos proxies ni datos primarios, ¿no?
y o algún dato de intensidad, ¿no? De alguna publicación, como pudiera ser el Banco Mundial. Vamos al paso número 4, que es específicamente utilizar estos factores de emisión. Arturo ya habló de diferentes fuentes en donde se pueden encontrar factores de emisión. Nosotros en Carbon Trust tendemos a utilizar pues los factores de emisión de BASE, pero si, por ejemplo, digamos, trabajáramos para alguna empresa de ustedes, ¿no? Sabemos que hay una directiva en donde hay un factor de emisión local disponible y publicado por la autoridad, entonces la intención o lo recomendable es siempre utilizar los factores de emisión nacionales, ¿no? Lo mismo ocurre en México, en donde hay factores de emisión ya publicados en el Registro Nacional de Emisiones, pero bueno, al final ese Registro Nacional de Emisiones se basa en factores de emisión del IPCC. Entonces, bueno, indirectamente estamos yendo hacia un nivel de exactitud no tan, pues, adecuado, ¿no? No en todos los casos, ni para todos los combustibles. Y también existen bases de datos que son grandes, que usualmente tienen o requieren de inscripciones y también se requiere pagar para poder tener acceso a esa información. Entonces, algunos de ellos son Ecoinvent. Nosotros contamos internamente con bases de datos en Carbon Trust para poder realizar estimaciones, ya sea como las que yo les comentaba en las slides anteriores sobre estimaciones basadas en similitudes, que nos permitirían hacer un comparativo o una estimación con un nivel de materialidad o de incertidumbre relativamente bajo para poder obtener las emisiones de la actividad en sí. En los siguientes 2 puntos, sabiendo que ya quedan solo 2 minutos para el cierre de esta sesión, lo recomendable, y como yo les decía, siempre verifiquen, ¿no? Verifiquen los datos. ¿Por qué? Porque ustedes no saben al final para qué van a utilizar esos inventarios, ¿no? Sin lugar a dudas, en Colombia este programa también apoya el cumplimiento de las NDCs, y las NDCs al final del día también requieren tener procesos de verificación que son realizados por personal de las Naciones Unidas, en donde ellos hacen la revisión de los componentes de las contribuciones nacionalmente determinadas. O bien, si ustedes quieren ir todavía más allá, saben que son una empresa que se porta bien, que cumple con los estándares locales, pero que también saben que pueden obtener algún beneficio derivado de las contribuciones positivas a nivel ambiental de su empresa, pueden asignarse o firmar, adscribirse a la iniciativa de Science Based Targets, por ejemplo, o pueden obtener alguna certificación que les permita que sus productos tengan una categorización de mayor nivel, de alta gama, entonces se conviertan en productos diferenciadores por las características ambientales, en las cuales ustedes estarían registrando. Y finalmente es verificar que se han tomado acciones pues para reducir emisiones. No siempre busquen, por ejemplo, nosotros en Carbon Trust, en nuestra certificación de carbono neutro o de carbono neutralidad, no solamente basta con que verifiquemos el inventario, sino también que hagamos tomemos acción en referencia a las reducciones. O sea, si ustedes pueden sencillamente compensar sus emisiones, pero, por ejemplo, en la certificación de Carbon Trust, también lo que se está buscando es que haya una reducción porcentual de ciertos 5% al año de sus emisiones. Y bueno, voy a ir rápidamente a la parte de alcance 3, que es todo lo que es aguas arriba, todo lo que es aguas abajo, todo lo que no es alcance 1, todo lo que no es alcance 2, pues son 4 pasos principales. No se preocupen, nosotros vamos a compartir, o bueno, tal vez a través de Andrés, o como ustedes gusten. De hecho, voy a compartirles a ustedes un vínculo en donde pueden registrarse y pueden dejar los datos de la empresa, de nombre, mail, y de la empresa para la cual ustedes trabajan. Ahorita lo busco, lo tengo por aquí, para que con todo gusto nosotros podamos también reenviarles la presentación. Con todo gusto lo podemos hacer. Y bueno, mientras les sigo comentando de
los 4 pasos en la parte de cálculo de la cadena de valor, ¿no? Primero, igual, definir los límites organizacionales y operacionales. El segundo paso es la priorización de cuáles son las categorías. ¿Cuáles son las categorías que pintan más? Evidentemente, una categoría para el sector cementero no va a ser más importante que otra categoría, por ejemplo, de, no sé, el sector de video, ICT, ¿no? O videojuegos. Y si quieres me paso a la siguiente, por materia de tiempo, Fernanda. El siguiente paso es seleccionar qué metodología de cálculo voy a utilizar. Siempre es recomendable seleccionar el nivel de materialidad, la disponibilidad de datos, bueno, como les mencionaba, la categoría de la empresa. Hay una guía que creo que ya mostró Arturo en diapositivas anteriores, que es la del Greenhouse Gas Protocol, es la guía para el cálculo de las emisiones de alcance 3. Y finalmente me voy a la última parte, que es la parte de la recopilación de datos. Eso es bien importante. Les puedo decir que cuando nosotros tenemos el placer de poder trabajar para las empresas en el desarrollo de los inventarios, desarrollo de los inventarios de gases de efecto invernadero en su alcance 3, la verdad es que la parte de recopilación de datos hace que usualmente los proyectos puedan hasta retrasarse hacia 2 meses. Y en realidad es porque hace falta pues los datos necesarios, ¿no? Cuando nosotros vamos con los clientes y nos dicen, oye, le decimos, necesitamos esta información, ellos nos terminan diciendo, uy, no la tengo, me tienes que dar un tiempo para poderla juntar. Entonces, bueno, es esa parte. Un momentito, por favor, voy a silenciar mi micrófono. Voy a silenciar porque... Qué pena, perdón. Y bueno, al final voy a poner aquí, la verdad es que nosotros teníamos en la siguiente diapositiva, teníamos ejercicios, pero solo faltan 5 minutos para el cierre de esta sesión y me gustaría saber si tienen ustedes dudas o algún comentario. La verdad es que los ejercicios prácticos estaban muy sencillos. Conforme el nivel de preguntas que nosotros hemos visto, creo que están ustedes ya como más avanzados en ese sentido. Y voy a dejar aquí, bueno, tengo aquí en la liga, a ver si puedo make an announcement, si puedo dejarles la liga para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Permítanme un momento. A ver, control B. A ver, ahí está. A ver si lo puedo. Esa es una liga donde ustedes pueden poner su nombre, la empresa a la cual pertenecen y su correo electrónico y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes con mucho gusto. Y bueno, para dar espacio de cierre, creo que le daría la palabra ya sea a Fabiola o a Andrés. Si quieren, adelante, Fabiola, y ya yo después cierro la sesión. Bueno, no, Andrés y a todos los participantes al evento, pues realmente muchísimas gracias por este espacio, poder compartir la experiencia que tiene Carbon Trust en el desarrollo y en el cálculo de la huella de carbono. Como ustedes pudieron ver, pues hay mucho conocimiento puntual y detallado de cómo se hace este trabajo y por supuesto estamos a disposición. Ya vemos que hay bastantes empresas en el link que colocamos para poderlos contactar y poder ya darles más información que se requiera. Pues muchísimas gracias, Andrés. Te dejo la palabra y al equipo de México que nos apoyó en la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. En un momento vamos a poner en pantalla el código QR para las personas que no han podido diligenciar su asistencia. Les recordamos que la asistencia del evento es diferente al link que colocaron las personas de Carbon Trust. Entonces, aquí ya está disponible el link de asistencia de nuevo. Para las personas que no lo han podido diligenciar, les recomendamos que lo puedan escanear. Igual en el chat volvimos a poner el link de asistencia. Solo para aclaración, Carbon Trust no es una organización que haga parte del ministerio, solamente es un invitado externo para la sesión del día de hoy, como para la recopilación de toda la información que hemos visto hasta las sesiones hasta ahora. La próxima sesión será, Nata, ¿puedes cambiar la siguiente diapositiva, por favor?
Nuestra próxima sesión será el próximo 5 de octubre de 10 a 12 de la mañana. En esta sesión vamos a hablar ya específicamente de factores de emisión, de emisiones directas y de cómo calcular estas incertidumbres asociadas. Sin más, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy y nos vemos entonces el próximo 5 de octubre. Muchas gracias a todos.